Parshiot Shavua Matot Masei. Dos Parshiot que son las que finalizan el libro de Bamidbar, el cuarto libro de la Torah. ¿En qué año estamos, perdón? ¿En qué año? 5775. Shemitah, año de Shemitah. Top. Por ser dos parshiot, por supuesto tenemos aquí muchos temas. Solamente los vamos a tratar de enumerar un poquitito y vamos a enfocarnos en uno de ellos. El primer tema de la parsha nos habla de el tema de los nedarim, de las promesas. Que según la Torah, una persona puede prometer algo y esa promesa implica que la persona se prohíbe a sí mismo algo por diferentes motivos. Y eso nos da la pauta de la importancia y de la fuerza que tiene la palabra de la persona. Algo que la Torah no le prohibió al Yehudí, pero viene el Yehudí y hace una promesa. ¿Sí? Yo me prohíbo a mí las manzanas, yo me prohíbo a mí el pescado, yo me prohíbo a mí, etcétera, etcétera. Entonces, según la halajá, esas palabras tienen fuerza y la persona tiene que cumplir con su promesa hasta que se acabe el tiempo de la promesa, si tiene un tiempo específico, o si la persona ya no puede soportar el cumplimiento de esa promesa, se puede hacer lo que se llama hatarat nedarim, ¿sí? O sea, la permisión o anulación de las promesas. Y aquí la Torah habla ampliamente. ¿Qué pasa si una niña pequeña hizo una promesa, una mujer casada, una mujer comprometida, etcétera? ¿Cómo se manejan todas esas situaciones para anular las promesas? El próximo tema, que es el tema que vamos a hablar más ampliamente, es la guerra de Midian. La guerra de Midian, que se conecta con la parsha anterior y con la parsha anterior de la anterior. Toda la historia que comienza con la prostitución y con la idolatría al final de Parshat Balak, y que por supuesto se relaciona con el acto de Pinhas, que mató a Zibni Besalú, dirigente de la tribu de Shimón, y a Cosbi Batsur, princesa moabita, midianita. Y después nuestra parsha, la parsha de Pinhas, que leímos este Shabbat, donde habla de lo que hace Pinhas y lo que dice la Torah también en la parsha anterior, que Am Israel debe luchar y debe acabar con Midian por haber provocado el pecado en Am Israel. En la parsha anterior es que se da de alguna manera la orden, y en esta parsha es que se realiza esa guerra. En esta parsha es donde Hashem le ordena a Moshe: Nekom nikmat bene Israel meta midianim. Cobra venganza por los hijos de Israel de los midianim. Esa es el segundo tema de la parsha. Después de eso, la Torah cuenta con lujo de detalles: cómo salieron a la guerra, quiénes salieron a la guerra, cómo vencieron, todo el motín que tomaron. Y la Torah ampliamente nos habla de cómo se repartió el motín, de los animales, etcétera, y de las cosas que tomaron de los midianitas, y cómo eso se repartió entre el pueblo, entre los soldados, y que hubo que sacar un mejes, o sea, hubo que sacar una especie de diezmo para darle a Elazar a Cohen y darle a los Levim. Y después la Torah pasa a hablar
del tema de lo que había que hacer con los keilim, con los utensilios de Midian, que había que purificarlos, y que de ese tema vamos a hablar un poquitito Bezrat Hashem en el Shiur. Después la Torah pasa a hablar de dos tribus, la tribu de Reuven y la tribu de Gad, que tenían gran cantidad de ganado y que le solicitan a Moshe quedarse en el otro lado del Jardín, en el lado este del Jardín. Y aquí la Torah nos cuenta cómo fue la plática entre Moshe y estas tribus. Moshe no ve con buenos ojos esa solicitud por varios motivos. Por el hecho de que aparentemente están desestimando el hecho de entrar en la tierra prometida y no quieren entrar en Eretz Israel. Por otro lado, ¿cómo puede ser de que vuestros hermanos salgan a la guerra y conquisten la tierra y ustedes se queden tranquilos ahí cuidando a vuestro ganado y a vuestros animales en el otro lado del Jardín? Y por eso, por lo menos en ese punto, las tribus prometen, ¿sí? La tribu de Reuven, de Gad y la mitad de la tribu de Menashe prometen de que ellos no se van a quedar, ¿sí?, sin hacer nada, sino que cuando entren en Eretz Israel ellos van a luchar junto con todo el pueblo, y no solamente que van a luchar, sino que van a salir como primeras tribus y no van a regresar con sus mujeres y con sus hijos y con su ganado y con sus bienes, sino hasta que primeramente se luche y luego se reparta la tierra. Y esto duró 14 años. Y en el libro de Yoshua se habla de que ellos cumplieron con esa promesa. Así termina esta parsha. Y luego viene la parsha de Masei. La parsha de Masei nos habla de los Masaot. ¿Qué son los Masaot? Son los viajes, las diferentes tajanot, paradas que tuvo Bnei Israel en el desierto. ¿Sí? El Masei Bnei Israel, estos son los viajes de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Mitzrayim. Y la Torah va aquí enumerando uno por uno, ¿sí?, todas las tajanot que tuvo Bnei Israel hasta que entran en la tierra prometida. Aquí también aparece la mitzvah de conquistar la tierra de Israel y de asentarse en la tierra de Israel. Después, en el capítulo 34, la Torah nos habla de los límites, los gvulot de la tierra prometida. ¿Cuáles son los gvulot? Norte, sur, este, oeste. Luego la Torah pasa a hablar de los que en ese momento iban a ser los dirigentes de las tribus que van a heredar y que van a ser básicamente los herederos y dirigentes de las tribus que van a entrar en la tierra prometida. Luego la Torah nos habla de lo que van a recibir los Leviim, ¿sí? Porque ciertamente los Leviim no tienen un territorio como las demás tribus, o sea, en un lugar específico. Pero como van, los Leviim no pueden vivir en el aire y necesitan tener también un lugar donde vivir. Entonces, ¿qué tenían los Leviim? Tenían lo que se llaman los Arei Amiklat, las ciudades de refugio. Tenían 42 ciudades, más otras 6 ciudades que la Torah aquí habla de ello. Y el último tema, interesantemente, no vamos a tocarlo, es el tema de los rotzim, de los asesinos beshogeg, de los que matan sin intención, que según la Torah tienen que escaparse a las ciudades de refugio, a los Arei Miklat, y cuáles son todas las halajot, y qué pasa si mató intencionalmente, etcétera. Y todo ese tema es básicamente el tema con el que prácticamente termina el capítulo 35 del libro.
Y después termina hablando de las hijas de Tzlofhat, que como sabemos aparecieron en la parsha anterior, que Tzlofhat no tuvo hijos, sino solamente tuvo hijas, y a ella se le dio un territorio como herederas, pero aquí la Torá les exige que se casen con personas de su misma tribu, para que no haya problema de que su territorio pase a otra tribu y esa tribu básicamente pierda parte de su territorio, ¿sí? Porque el territorio va de acuerdo al varón, de acuerdo al hombre. Muy bien. Entonces nosotros nos vamos a referir, Bezrat Hashem, a una milhamá, a una guerra. Todo esto, por supuesto, es antes de entrar en Eretz Israel. La guerra de Midian, en contra de Midian, es una guerra de venganza. Podríamos decir que es la única guerra vengativa que tenemos en la Torah. En la Torah tenemos diferentes tipos de milhamot. Tenemos milhemet kibush haaretz, la milhamá de conquistar la tierra de Israel, que es milhemet mitzvah. Tenemos la mitzvah de Amalek, que no es una guerra vengativa, es una guerra ideológica para destruir a una nación que ideológicamente es exactamente el polo opuesto de Am Israel, como primer pueblo que salió a luchar en contra de nosotros cuando salimos de Mitzrayim, y que no lo hizo de casualidad. Tenemos la mitzvah de Haganá mipnei atzar, de defensa en contra de nuestros enemigos. Después en la Torah tenemos también un tipo de mitzvah que se llama, de milhamá, que se llama milhemet reshut, o sea que son milhamot, que son guerras que los reyes de Israel pueden decidir hacer para agrandar o ensanchar los límites de la tierra de Israel. En un principio los límites de Israel son los límites, pero si el rey por algún motivo ve de que hay necesidad, que puede ser necesidad económica, que puede ser necesidad táctica o algún motivo, decide de que hay que salir a luchar y agrandar los límites de la tierra, entonces la Torá le da permiso al rey, por supuesto, cumpliendo con ciertas condiciones. Pero aquí llegamos a una guerra de venganza. Y esta guerra, como dice la Torá, Hashem le dice a Moshe, Nekom nikmat bnei Israel metamidianim, cobra venganza por los hijos de Israel de los Midianim, Achar te asef el ameja. O sea, básicamente la última mitzvah que tiene que cumplir prácticamente Moshe antes de morir es esta milhamá, esta guerra. Luego de cumplir con esta mitzvah, después serás recogido a tu gente. O sea, es un término de morir. Ahí ya, puedes dormir tranquilo luego de haber terminado con esta función. Moshe viene y le habla al pueblo y le dice, Echalzú mitchen, de entre ustedes armen hombres para el ejército para que estén contra Midian, a fin de infligir la venganza del Eterno sobre Midian. Interesante, dice Rashi, Hashem le dice a Moshe, cobra venganza por los hijos de Israel. O sea, la venganza ¿por quién es? Es por Am Israel. Pero cuando Moshe le dice a Bnei Israel que hay que salir a luchar, ¿qué les dice? Que hay que cobrar venganza, ¿por quién? Por Hashem. ¿Sí? Así dice el pasuk. A fin de infligir la venganza del Eterno. Entonces, ¿la venganza de quién es? ¿La venganza de Israel o la venganza del Eterno? Del Eterno, pero el motivo es Israel. ¿Ah? El motivo es Israel. Dios se sintió ofendido por la muerte de los israelitas, pero que está ofendido. Otra vez. Es como un padre que le matan los hijos. La razón es que le matan los hijos, pero el que cobra venganza es el padre. Pero cuando Hashem le dice a Moshe, le dice la venganza de ustedes. Y cuando Moshe le dice a los hijos, les dice la venganza de nuestro padre, de Hashem. Entonces, ¿por qué cada uno dijo así? Se usa la misma palabra, pero tiene dos significados. No es la misma palabra. Es otra cosa. Una cosa es Hashem y otra cosa es Midianim. Entonces, mejor, dice Rashi, ¿por qué dijo Nikmat Hashem? Bemet la Nekama es por Bnei Israel. Por lo que le sucedió a los hijos de Israel.
porque todo lo que sucedió en base a lo que hicieron las midianitas provocó la muerte de Am Israel, primero los 24,000 y luego también con los que hicieron idolatría. Pero dice Rashi, Sheomet keneged Israel, aquel que se para en contra de Am Israel, que ilu omet keneged HaKadosh Baruj Hu, es como si está parándose frente a Israel. Entonces les queremos avisar a los enemigos de Israel que tengan cuidado, porque el que se mete con Israel, ¿con quién se mete? Con HaKadosh Baruj Hu. Así dice Rashi. Pues por eso Moshe le dice a Bnei Israel, ahora vamos a vengar a HaKadosh Baruj Hu. Porque el que nos hace pecar a nosotros, el que nos provoca a nosotros problemas, se está metiendo en la boca del lobo con HaKadosh Baruj Hu. ¿Quiénes van a la lucha? Todas las tribus de Israel. En esta Milhamá, afilu la tribu de Leví. Normalmente la tribu de Leví llega a estar eximida de salir a la lucha. Depende en qué guerra. En esta guerra, sí, también ellos son los que salen a luchar. El Midrash dice, ¿por qué de repente aquí viene la venganza? ¿Por qué hay que vengarse? Dicen Jajamim, porque es peor aquel que le provoca el pecado a su compañero que aquel que le provoca su muerte. Gadola machtió min orgo. ¿Por qué? Porque el que lo mata aquí, físicamente, en este mundo. Pero el que le provoca el pecado, no solamente lo mata físicamente, sino que lo mata también espiritualmente. Y matar espiritualmente significa una muerte eterna. Y aquí, básicamente, la epidemia o la muerte de Bnei Israel, no solamente fue una muerte de una epidemia o de una muerte física, sino que eso fue provocado por los pecados de Am Israel, por la idolatría, por haberse prostituido. Entonces, por eso aquí esta guerra adquiere otra categoría, otro nivel, en el cual se está hablando no solamente de algo que tiene que ver con lo corporal, sino con algo que tiene que ver con lo espiritual y principalmente con lo espiritual. Porque la consecuencia del castigo divino fue por el pecado, por el het. Entonces nosotros podemos tener guerras a nivel territorial, podemos tener guerras a nivel ideológico, pero aquí tenemos a personas que adrede, intencionalmente, esa fue su kavaná. La kavaná de Midian, la kavaná de Moab, fue provocar la caída del pecado. Y por eso cuando Bnei Israel regresa y le dice a Moshe, de que terminó la guerra, dice la Torá, Moshe, Elazar y Elazar el Cohen y todos los líderes de la asamblea salieron a su encuentro de los soldados a las afueras del campamento. Vaiktzov Moshe, y Moshe se encolerizó contra los comandantes de las tropas, los oficiales de millares y los oficiales de centenas que venían de la guerra. ¿Por qué Moshe se enojó? ¿De qué se enojó? Vayomer ale, Moshe empezó a escuchar voz de mujeres. Y Moshe se enojó. Canidad que Moshe no estaba en el, ¿cómo se llama? En el grupo feminista. Y dijo, Vayomer ale Moshe, ajiitem kol nekeva, han dejado con vida a todas las mujeres. O sea, las mujeres que pudieron haber pecado o que provocaron el pecado. Haré aquí que estas fueron las que hicieron que los hijos de Israel, por la palabra de Bilam, cometieron traición contra el Eterno en el asunto de Peor, y hubo la plaga en la asamblea del Eterno. Esas fueron las culpables de que Am Israel, como dice la Torá en la parsha anterior, Vaitzamet Israel le Baal Peor, que Am Israel se arrodilló ante esa idolatría, luego de haberse prostituido. Entonces, otra vez aquí entra en funcionamiento la Rahmanut, la compasión de Bnei Israel en el lugar que no corresponde.
Así lo entiende Moshe. Ellas fueron las culpables. Más que los hombres, ¿no? Los hombres les permitieron y les dijeron, adelante, vayan a provocar el pecado de Am Israel. Pero las que lo hicieron directamente fueron ellas. Y Am Israel, los soldados, los generales, los capitanes, los sargentos, dijeron, no, pobrecitas, no, hay que dejarlas en vida. Y Moshe Rabbeinu dice, no. Ellas son las principales culpables y por eso merecen la pena. Y así es que la Torah dice que eso fue lo que hicieron. Entonces yo sé que hoy en día eso no sería muy popular. ¿Sí? En los días de la libertad de expresión y libertad de relación y libertad de derechos y libertad de todo. Pero aquí lo que sucedió fue de que estas mujeres básicamente provocaron toda la caída terrible de Am Israel en la idolatría. ¿Qué? Elas mereciam uma morte mais do que os hombres. ¿Ah? Elas mereciam morrer mais do que os hombres. ¿Enojó? Y por eso Moshe se enojó. O sea, a los hombres los mataron en la guerra y a las mujeres las dejaron vivas. Cuando ellas fueron las principales culpables. Eso fue lo que no entendió Moshe. Tof. Pero de lo que yo quiero hablar es lo que viene después. ¿Qué es lo que viene después? Las leyes que tienen que ver con los utensilios que tomaron Bené Israel en esa guerra como motín. O sea, además de los animales, esclavos. Elazar el Cohen dijo a los hombres del ejército que acudieron a la guerra: este es el estatuto Zot Hukat Torah. Interesantemente aquí la Torah utiliza el concepto de Hok. El concepto de Hok sabemos que es un concepto muy específico que se refiere normalmente a las mitzvot de la Torah que es difícil entenderle su lógica o su punto profundo, como por ejemplo para Adumá, la vaca bermeja, donde la Torah utiliza el término de Zot Hukat a Torah. Y aquí se utiliza el mismo término, Zot Hukat a Torah, pero en otra mitzvah totalmente diferente. ¿En qué? Solo que el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo, que son ¿qué? Metales. Cualquier objeto que pase por fuego, lo pasarán por fuego. Taviru Besh, y será puro. Pero también deberá ser purificado con el agua de rociamiento. Ahora vamos a explicar. Y todo lo que no pase por fuego, lo pasarán por agua. Vejibastem, y luego van a lavar sus vestimentas en el séptimo día y se purificarán y luego podrán entrar al campamento, al mahané. Una persona que tocó un muerto, y por supuesto en este caso hubo contacto con muertos en una milhamá, en una guerra, no puede entrar en el mahané Shechina, o sea, en el mahané donde está el Mishkan, en el Bet HaMikdash. Por eso hoy en día no podemos entrar en el sector del Beit HaMikdash. ¿Por qué? Porque estamos tmemetim, estamos impuros por haber estado en contacto con muertos, y para salir de esa tumá se necesita la paradumá, y como hoy en día no tenemos paradumá, entonces no podemos básicamente purificarnos de esa manera. Sí. Só uma pergunta. Uma pessoa que vai no cemitério, Sí. rezar no túmulo, ele precisaria também dessa purificação? Sí, depende. Si estuvo en contacto con un muerto o estuvo cerca de un muerto. ¿Ma? Ele só teve a cerca de uma tumba rezando. Sí. Entonces, a veces si una persona se apoya en una tumba pasa por encima de una tumba, hay lo que se llama tumat oel, o sea, la tumá de la carpa. Entonces, una persona puede estar bajo el mismo techo con un muerto, no haberlo tocado, no haberlo cargado, no haber estado en contacto bijlal con el muerto, pero está tamemet. ¿Por qué? Porque estuvo bajo un mismo techo,
A veces el muerto puede estar como techo de la persona, o está por encima, o que la persona cubre a un muerto, afilu con parte de su cuerpo, eso ya le provoca tuma. También significa si un niño que tiene tumá le toca al otro. Sí, sí, pero ya es una tuma menor. O sea, una persona que tocó un muerto, luego toca un utensilio, toca un alimento, entonces le transmite tuma. Pero ya es una tuma menor, más baja. Hoy en día, por ejemplo, si todos tratamos Hoy en día, normalmente, como no nos cuidamos de estar en contacto con muertos, se considera que hay una especie de hazaká, de situación, que todos somos tmei metim. Porque en algún... ¿Ah? al mismo nivel que alguien que tocó. Mejor. No, eso ya... no, eso ya... No, ¿eso qué significa? Significa que todos estamos en esa categoría que se considera Av Atuma, o sea, que se considera el primer nivel de Tuma luego del muerto. ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué? Un espacio, no sé, solo para Sí. la idea. Un espacio donde está Un muerto. tiene la conexión hasta el cielo. Sí. Mejor. Porque La Tuma, dependiendo si hay algo que interrumpe, no interrumpe, son alajot que hay que estudiar. En forma general, hay situaciones en las cuales, ¿sí? Si tú estás en un avión y pasas por encima de una tumba y de un muerto, entonces en ciertos casos puede ser de que la tumba llega hasta allí también. por eso que estoy preguntando, porque leí un reportaje con un Cohen, no me acuerdo. Sí. Ahora, estaba con plástico en un Porque una vez pasaban por algún cementerio. en Ya jolio. Todo. Allá. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la Torah? Que cualquier objeto que pase por el fuego, hay que pasar por el fuego. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Eso significa de que la Torah nos enseña que cuando una persona tiene un kli, un utensilio, una olla, un plato, un tenedor, un cubierto, algo que se utilizó con algún tipo de alimento que es tamé, que se cocinó en él algo prohibido, carne prohibida, carne con leche, algún tipo de alimento que nosotros hoy en día lo denominamos taref, o sea, ogel no kasher. Entonces viene la Torah y nos dice aquí una novedad. A pesar de que yo ahora limpié ese kli, ese utensilio, y el utensilio está 100% limpio, absorbe aquello que se cocinó en él. A veces se puede haber cocinado directamente sobre el fuego como una especie de parrilla, y a veces puede haberse cocinado con líquido, que lo llamamos cocinado, y ese kli automáticamente, según la Torá, es un kli, es un utensilio que a pesar de que está limpio, es un kli que yo no puedo utilizar para comer con él o cocinar con él comida kasher. Pero rega, está limpio, Najón. Está limpio por fuera. Pero la Torá nos enseña que las paredes, el metal del utensilio absorbe el alimento que se cocinó en él, y cuando yo vuelva a cocinar, ese mismo calor que va a provocar que las paredes que están absorbidas de ese alimento prohibido se expulse hacia el contenido que está dentro de la olla o del utensilio. Y ahora básicamente, ¿qué tengo aquí? Tengo un alimento que teóricamente es kasher, pero que ahora se contaminó o se mezcló con el gusto del alimento que estaba impregnado en la pared de la olla. ¿Entendido? Una pregunta. Sí. Pero es difícil de comprender porque pero no se puede, por ejemplo, de 100%, por ejemplo. Tú puedes tener 60% de, por ejemplo, 60... No hablo de las medidas. Si hay 60, entonces se anula. O sea, porque Pero normal... casi nada. No importa. Nosotros no sabemos calcular cuánto alimento prohibido se impregnó en las paredes de la olla.
y por eso tengo que calcular como si toda la olla estaría impregnada. Entonces tengo que calcular que el alimento que tengo adentro sea más que 60 veces la pared de la olla, y eso prácticamente nunca existe. O sea, nunca el contenido de la olla va a ser 60 veces más que, a no ser que sea una olla muy grande y muy finita, que quizás ahí sí haya 60, pero eso es otra cosa. En forma general, eso es lo que sucede. Y por eso, si una persona toma una olla de carne, que se cocinó carne, y luego quiere cocinar en ella leche, tiene un problema muy serio. ¿Por qué? Porque a pesar de que la carne no se ve y la olla está limpia, como yo cociné dentro de las 24 horas anteriores carne, el momento que cocine la leche, cuando empiece a calentar, entonces voy a estar cocinando carne con leche. Y si yo agarro una parrilla donde cociné ahí carne de cerdo y luego voy a cocinar en ella carne kasher, en el momento que yo empiece a asar la carne, entonces el gusto que está impregnado en el metal, que Kamubán no es algo que se puede ver con los ojos, quizás ni siquiera se puede ver con el microscopio, pero es algo que la Torah lo dice. La Torah dice de que hay ahí gusto de algo tamé, de algo impuro. Por lo tanto, ese kli no se puede utilizar como está. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder solucionar y poder utilizar ese kli, ese utensilio? Entonces, hay una manera de lo que se llama kasherizar, que puede ser o libún o agalá. Libún es que si es algo que se hizo directamente con el fuego, entonces ¿cómo se lo kasheriza? Con fuego, directamente. Y si es algo que se hace cocinando con líquido, entonces ¿qué es lo que se le hace para hacerlo kasher? Se le hace agalá. ¿Sí? Agalá es introducirlo en agua hirviendo, ¿sí? Y esa agua hirviendo básicamente saca, ¿sí? Expulsa de las paredes del kli todo lo que podía haber ahí adentro, y ese kli se transforma en kasher para poder volver a utilizarlo. Esas son alajot que normalmente las utilizamos para Pesach, o que muchas veces las utilizamos en nuestras cocinas cuando algún kli hubo algún error y era de carne y lo utilicé con leche, o era de leche y lo utilicé con carne y hubo algún error. Entonces, para poder volver a utilizar esos utensilios, dependiendo del caso, tenemos que hacer agalá o libún. Todo eso es en caliente, y a veces también en frío puede llegar a suceder, pero en frío ya es diferente. En frío nada se impregna dentro del utensilio, sino que se puede llegar a ensuciar con grasa. Por ejemplo, una persona cortó con un cuchillo de leche un pedazo de carne fría. Entonces, ahí el metal no absorbe porque es en frío. Pero sí se ensució, ¿no? O sea, el metal ahora está sucio con grasa de carne. Y ahora yo quiero utilizar ese kli para lácteo, porque es un cuchillo lácteo. Entonces, si yo voy a querer cortar ahora queso con ese cuchillo, si no lo voy a limpiar anteriormente, entonces voy a mezclar grasa de carne con grasa de leche, y eso es problemático, y por eso también hay que limpiarlo y hacer lo que hay que hacer para quitarle esa suciedad. Muy bien. Eso es lo que la Torah nos enseña aquí en esta parsha. ¿Sí? Todo lo que pase por fuego lo pasarán por fuego, y todo lo que sea purificado con el agua debe ser purificado con el agua. Kavaná en frío también hay que lavar, hay que limpiarlo. O sea, eso es una alajá. Aquí vamos a otra alajá que muchas veces la gente se confunde entre dos cosas. ¿Cuál es la segunda alajá? La tevilá. ¿Qué significa la tevilá? La tevilá, sí, la inmersión. Pero la tevilá ¿de qué? Entonces se puede hacer tevilá de muchas cosas. Se puede hacer tevilá de personas, se puede hacer tevilá de ropa, y se puede hacer tevilá de utensilios. ¿Qué significa tevilá de personas?
Una persona que tocó un reptil muerto, entonces tiene que hacer tevilá. Una persona que tuvo una eyaculación tiene que hacer tevilá. Como van, depende para qué, pero para volverse taor. Una mujer que es nidá, para salir de su situación de nidá, tiene que ir a la tevilá. ¿Qué? Ya fe. Y un no yehudí que quiere ser yehudí, tiene que ir a la tevilá. Ya fe. Y si un kli de un no yehudí quiere ser de un yehudí, tiene que ir a la tevilá. ¿Cómo va? No puede ir solo porque no sabe. Entonces hay que llevarlo. ¿Sí? ¿De dónde se aprende la mitzvah de tevilat kelim? ¿Qué significa tevilat kelim? Que si yo adquirí un utensilio de metal o de vidrio, ¿sí? Uno es de la Torá, según la mayoría de los poskim, y otro es de Rabbanán, de Jajamim. Para poder utilizarlo, debo primeramente sumergirlo en la tevilá. No lo puedo utilizar directamente. Plato, olla, cubiertos, vasos, fuentes, etcétera. Todo aquello en lo cual se sirve comida o toca la comida o se conecta con la comida directamente, se debe sumergir en la tevilá si fue manufacturado por un goy, por un no yehudí. Y no me importa que se lo compró un yehudí y se lo regaló a otro yehudí y luego pasó a otro yehudí y ya pasó 10 veces por 10 yehudim. Mientras no se lo sumergió en la tevilá, ese kli sigue siendo un kli que no se puede utilizar sino antes haberlo sumergido en la tevilá. Pero ¿de dónde se aprende eso? Eso se aprende según la Gemara y según comentaristas talmúdicos, también de nuestra parsha. ¿Por qué? Porque la Torah dice así: todos estos metales, cualquier objeto que pase por fuego, lo pasarán por fuego y será puro. Pero también deberá ser purificado con el agua de rociamiento. Y todo lo que no pase por fuego lo pasarán por agua. ¿Qué son estas aguas de rociamiento? La Torah dice Achbemei nida itchata. Entonces dice Rashi que de manera simple aquí está hablando no de tevilá, sino que está hablando de cuando se rociaba a una persona. ¿Con qué se lo rociaba? Con las aguas de la paradumá, de las cenizas de la paradumá, a una persona que estuvo en contacto con un muerto. Entonces la gente que estuvo en contacto con un muerto hay que salpicarle con las aguas de la paradumá. Pero hay quienes explican que aquí dice la Torá que estamos hablando de otra cosa, de que estamos hablando de la mitzvah de tevilá. Cuando los Yehudim recogieron los utensilios del motín de la guerra de Midian, antes de poder usar todos esos utensilios, tuvieron que hacer dos cosas. La primera, Agalá y Libún. Y la segunda, Tevilá. Y vamos a explicar. Sí. Que entonces, o sea, se entiende el hecho de Libún y la Galá, para utensilios como ollas y demás. Sí. Pero entonces en el caso de oro y plata y eso, o sea, por ejemplo, si tenía ollas de oro. No lingotes de oro. Lingotes de oro normalmente no se van a utilizar para comer con ellos. Por ejemplo, caso de joyería, no sé. No, joyerías no. Estamos hablando aquí de utensilios de alimento para comer. Solamente Lámalo. ¿Por qué no? Puede ser una fuente, puede ser. Lo mencioné. Ya. ¿Sí? Entonces, si una persona adquiere un utensilio de un no yehudí, entonces está en dos situaciones. La primera, son utensilios que son de él y te los quiere regalar, te los quiere dar o te los quiere vender. Son utensilios que él en algún momento utilizó. Y sin ninguna duda que el goy no tiene que cuidar las leyes de kashrut.
Y no solamente que no tienen que usar las leyes de kashrut, sino que afilo que las utilizó, realmente al fin y al cabo no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque un yehudí no puede comer alimento que fue cocinado por un no yehudí cuando es alimento que cumple con ciertas condiciones. O sea, hay lo que se llama bishulei akum. O sea, así como no se puede, por ejemplo, comer comida que no es kasher, ¿sí? Que no es pura, que es de animales impuros o que es carne con leche, Jajamim también decretaron de que no se puede, por ejemplo, tomar vino que fue manufacturado por un no yehudí. ¿Por qué? Porque el vino alegra y el vino te lleva a las mujeres y las mujeres te llevan a la idolatría, ¿sí? Algo parecido como lo que vimos en estas parshiot. Entonces, según la Torah, el único vino que está prohibido es el vino de idolatría, o sea, vino que se utiliza para servir en la idolatría. Stam un vino que venden en la tienda, teóricamente no tiene ningún problema, no es un vino que se utiliza para idolatría, ¿sí? Es un vino que lo manufacturaron para vender a la gente. Entonces, ¿por qué no se puede tomar ese vino? ¿Ah? No, entonces no se puede utilizar porque es una gezerá de Jajamim que se llama gezerat stam yainam. O sea, hay dos tipos de vino. Uno se llama yain nesej, o sea, vino de vertido, que es un vino que se vierte para la idolatría. Ese vino es un vino que está prohibido según la Torá, porque es un vino de idolatría, mamash. No se puede tener ningún tipo de satisfacción de ese vino. ¿Sí? Si yo voy a la iglesia, no voy, o sea, me quieren servir un vino que se sirvió ahí, de alguna manera, es un vino que está prohibido según la Torah. Pero si voy a la tienda, que no tiene nada que ver con la iglesia, también está prohibido. Pero esa es una prohibición de Jajamín. ¿Por qué? Es un cerco. El vino, fiesta, mujeres, idolatría. ¿Sí? Ya fue. Jajamín dijeron, no solamente eso lleva a la asimilación y a la idolatría, sino también un buen bocado, una buena comidita, también acerca los corazones. Mejor. Entonces, por eso dijeron Jajamim, la comida que cocina un no yehudí, también hay que cuidarse de no consumirla. Entonces, hay ciertas comidas que sí se pueden consumir. Por ejemplo, Jajamim dicen, si es algo que se puede comer crudo, entonces no me importa que lo cocinaron. O si es algo que no se sirve en mesas importantes, si son comidas así que no son tan importantes, entonces, bueno, eso tiene sus reglamentos. Pero al fin y al cabo, yo adquirí un utensilio de una persona no yehudía que ahora tiene dos cosas que debo hacer con él antes de poder utilizarlo. Primeramente le tengo que sacar lo que está impregnado como isur, como algo prohibido. Si se cocinó ahí cerdo o carne con leche o pescado prohibido o lo que sea. Para eso tengo que hacer hágala. Tengo que hacer el tratamiento físico del utensilio. Pero luego de haberlo limpiado físicamente, o sea, ya no tiene nada impregnado, ya está limpio, es puro metal. ¿Qué hay que hacerle ahora? Tevilá. Tevilá. Todavía, No, tevilá es tevilá, la mikve. La mikve. Pero antes es agua caliente. ¿Ah? Por eso digo, otra vez. Primero hay que limpiarlo físicamente, hay que hacerle agalá. Si es un utensilio que es como una olla que se utiliza para cocinar en líquido, hay que hacer agalá. Si es algo en lo cual se asa una parrilla, no sirve agalá. ¿Cómo se hace? Con fuego. Hay que hacer libún, con fuego. Ese es el primer paso. Ese sí es un utensilio que no es nuevo, o sea, que ya fue utilizado por un no yehudí, o afilo por un yehudí que no cumple la kashrut, o que lo hizo taref. ¿Sí? O si lo quiero sacar de hametz y utilizarlo para pesach. Entonces siempre tengo que hacer primero eso. Luego de que el kli quedó únicamente metal,
y nada más. Entonces ahora viene la segunda parte. Betaher. Hay que purificarlo. ¿Sí? ¿Sí? Suena gracioso. Hay que convertirlo. Hay que convertir al kli. ¿Eh? ¿Mejor? No kasherizar. Otra vez. Kasherizar es lo anterior. Kasherizar es cuando se penetró y se impregnó en el kli algún alimento o alguna cosa prohibida. ¿Sí? Eso es lo que se hace cuando se lo pone en agua caliente o cuando se lo quema con el fuego. Agalá y libún. Pero luego hay que purificarlo. Hay que llevar el kli a la tevilá, a la mikve. Así como a la mujer, cuando es nidá. Por eso hay quienes dicen que lo que dice aquí la Torá, aj bemei nidá, en aguas de nidá. La palabra nidá tiene dos connotaciones. O de salpicado, o de mujer nidá. Mujer nidá, la mujer. ¿Cómo se purifica una mujer nidá? En la tevilá. Lo mismo hay que hacer con el utensilio que es de un no yudí. Y por eso, cuando yo voy a comprar a la tienda, a la fábrica de utensilios, un kli, en Israel, en la diáspora, no me sirve que me lo vende un yehudí, y no me sirve que es un kli nuevo, que estoy seguro que está limpio y que nunca se utilizó, ¿sí? Está recién sacado de la caja, está limpio, nadie lo utilizó, solamente tiene un poquito de polvo y nada más. Si es un kli que fue manufacturado en una fábrica de no yehudim, entonces, como bando, no entramos en los detalles de la halajá, pero principalmente, básicamente, si son metales, la tevilá es una mitzvah que hay que cumplir con esos utensilios, y Jajamim decretaron que hay que hacer lo mismo con el vidrio. Otros tipos de utensilios, de tipos de materiales, ahí ya hay preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, si es madera, si es plástico, si es piedra, entonces normalmente no hace falta hacer tevilá, no hay que hacer tevilá. Hay tipos de utensilios que son dudosos, como por ejemplo la porcelana, o que tiene algún recubrimiento de vidrio, a pesar de que la mayoría del utensilio quizás es de barro, o es de madera, o es de otro tipo. Entonces ahí normalmente hay que hacer tevilá sin brajá, pero sin brajá. Solamente se hace brajá cuando es un utensilio totalmente de metal, o que la mayoría es de metal, o lo más importante, por ejemplo, puedo tener un cubierto de metal que al final tiene un poco de madera, pero no importa, como es de metal la mayoría, entonces se hace brajá. O cuando es de vidrio. Si es de otro tipo de material, o que bijlal no hace falta tevilá, o que se hace tevilá sin brajá, dependiendo. Pero otra vez, todo esto es en utensilios que se utilizan para alimento y que están en contacto directo con el alimento. Si yo tengo una mixer, ¿sí? Y el motor de la mixer, en él se coloca ¿cómo se llama? El revolvedor. Entonces, el que necesita tevilá es el revolvedor y el utensilio donde se coloca la comida. Pero el motor, que en ningún momento entra en contacto directo con la comida, no tengo que llevarlo a la mikve. ¿Sí? Y si alguien quiere llevarlo a la mikve, luego a él lo vamos a llegar al psicólogo. ¿Qué? A ver, ¿qué querías? ¿Cómo? Si es que sobrevive. No, les voy a decir. Ahora te escucho. No, hay kelim que tienen problema. Por ejemplo, ¿cómo se llaman las de donde se calienta agua? ¿El kumkum? El kumkum, ahí tienes un problema. ¿Por qué? Porque es de metal. De que el plástico ahí está, pero el metal donde abajo se conecta con el agua. Entonces, eso hay que llevarlo a la tevilá. Entonces, ¿cómo se hace? Ahora lo metes en la tevilá y glú, y la electricidad. Bueno, entonces yo con mi experiencia, ¿sí? Normalmente lo que sucedió fue de que se deja unos días secando y no pasó nada. Y no pasa nada. ¿Sí? Hay otros patentes, ¿sí? Pero ese es el mejor. ¿Qué? ¿Qué news? Sí. Entonces, si uno compra aquí en Israel una olla nueva, tiene que ver la etiqueta.
Pero aquí prácticamente no se manufacturan kelim. Prácticamente no. No. Solamente hay algunas, yo qué sé, copas de plata o cosas así, cosas religiosas, pero en forma general, todo lo que llega aquí, todo tipo de utensilios, lo que tú quieras, cubiertos, platos, ollas, normalmente es made in. ¿Ah? Mayormente, sí. Sí. Pero en este caso, por ejemplo, si uno compra una copa, uno no puede asumir que la hizo un judío en este caso. Si uno no sabe, que le haga sin braja. Si uno tiene duda, que le haga sin braja. ¿No? Ahora, el máximo que hiciste, le diste un bañito a la copa y se acabó. O sea, no hay ningún problema. ¿Qué? ¿Cómo el tema de la propiedad y como, por ejemplo, si un judío tuviera una empresa en China que hacen No importa. que lo hace? El propietario. O sea, tú puedes tener ahí 1000 chinos trabajando, pero si tú eres el dueño, no me importa quién trabajó. O sea, ¿quién es el dueño del metal? ¿Tú? Entonces, vadai. El asunto, otra vez, el asunto no es quién lo tocó, quién lo hizo. El asunto es el propietario, dueño. ¿Eh? ¿En qué ámbito está? ¿Por qué no funciona igual para el vino en este caso? ¿Ah? ¿Y por qué para el vino no? No, porque el vino ahí es más jamur, porque ahí ya Jajamim dijeron que depende de quién lo tocó. Ahí ya depende de quién lo tocó. Ahí sí. El cli no depende de quién lo tocó. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un cli que lo hizo un yudí y lo tocaron los goyim. Que lo toquen, o sea, no pasa nada. O sea, el cli no necesita tevilá. Y al revés, fue manufacturado en una fábrica de goyim y vino un rab y le hizo Mishebeira, Jaboteino, Abraham, Yitzhak, Jacob, que estés puro. Lo siento mucho, hay que llevar a la mikve, al rab y al cli, a los dos. Ya, para terminar, ¿qué tiene que ver esto con la entrada a Eretz Israel? ¿Sí? Estamos hablando aquí de la guerra en contra de Midian. Estamos hablando aquí de que Moshe Rabbeinu tiene que cumplir esta mitzvah antes de morir, antes de entrar en Eretz Israel. Kilo Beseder. Son alajot importantísimas, ¿sí? O sea, saber cómo manejar la cocina de un yehudí, que los kelim sean adecuados, sean apropiados. Pero no nos podemos desconectar de todo el contexto de la parshá. Entonces, Najón, de que el contexto de la parshá es de que luego de que hicieron la guerra y regresaron con todo el motín, dentro del motín había estos utensilios y había que enseñar Zot Jukat Torah, cuál es el Jok de la Torah, que se debe primeramente limpiar el cli de lo tamé que tiene, y luego hay que hacerle la tevilá. Pero hay que entender un poquito más profundo, o sea, ¿qué significa esto? Entonces yo creo que lo que podemos decir aquí es lo siguiente. ¿Qué fue lo que hicieron? Ahora, toda esta alajá, toda esta mitzvah, ¿de dónde se aprende? Justamente de la guerra en contra de Midian. ¿Qué nos hicieron los Midianim? Los Midianim nos provocaron dos pecados graves: prostitución, idolatría. Entonces, a pesar de que ya hablamos en algún momento de que el Gilú y Arayot aquí, la idolatría, la prostitución es, teóricamente no es, digamos, lo más grave que sucedió aquí, pero Kamumán es grave. ¿Sí? ¿Cómo definir exactamente la prohibición? No es una mujer casada, no es la madre, pero es algo que está prohibido y que lleva a la asimilación y que provocó al fin y al cabo la idolatría. Cuando Am Israel peca en la prostitución, está pecando en su cuerpo. Los cuerpos de Am Israel se impurifican con las mujeres midianitas, moabitas. Pero eso no queda en el mundo corporal, sino que luego que el Yehudí se impurifica en su cuerpo, eso que lleva luego a que impurifique su alma, su mente, su ideología,
hasta tal punto que, ¿qué es lo que hace al final? Se postra frente a la idolatría. Avodah Zarah. Esa es la impurificación espiritual. Cuando nosotros recogemos los utensilios de los Midianim, aparentemente podemos decir, bueno, vaya, no pasa nada. Utensilios, ¿qué problema hay con utensilios? ¿Sí? ¿Yo me voy a casar con un utensilio? ¿Yo me voy a postrar frente a un utensilio? No. Utensilio, ¿qué se hace con un utensilio? El utensilio se queda en la cocina, va a la cocina y ahí se quedó. ¿Qué problema hay? Entonces viene la Torah y te dice, Zot Jukat Torah. ¿Qué dijimos? ¿Qué es un Jok? Un Jok es algo que va más allá de la razón de la persona. La Torah te dice, si tú quieres cuidar la pureza de Am Israel, no solamente debes saber lo que hacer con los midianitas, o como dice Moshe, con las midianitas, que ellas corporalmente, físicamente provocaron el pecado, la prostitución y la idolatría, por supuesto con el apoyo y con la recomendación de sus esposos y de sus hombres, sino que aquí ya entramos en la conexión con los keilim, con los utensilios, con lo que los midianim utilizan en su vida cotidiana, para cocinar, para comer, etc. Aparentemente aquello que no tiene ningún problema, viene la Torah y te dice, no señor Yehudí, no señor Am Israel, también aquí hay problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es doble. El problema es primeramente lo físico que se impregnó en el kli. ¿Qué se cocinó ahí? Se cocinó comida impura, se cocinó cerdo, se cocinó un animal al cual no se le hizo shejitá, se cocinó carne con leche. Ahora el utensilio quedó impregnado físicamente de algo prohibido. Tú lo quieres usar, ¿qué tienes que hacer? Quitarle eso. Agalá, libun. Suficiente. ¿Qué más? No suficiente. No suficiente. Este kli vive en el cosmos, en el ámbito, en el ambiente de los midianitas, que quieren corromperte espiritualmente, que te quieren hacer caer en la idolatría, en la ideología espiritual en la que ellos creen. Entonces, no es suficiente con limpiarlo físicamente, sino, ¿qué hay que hacer? Tevilá. Hay que llevarlo a la mikve. Como dijimos, hay que compartirlo. No menos que a la persona de las naciones, que él quiere pasar ese proceso, que quiere entrar dentro de Am Israel. Entonces, primero tiene que estudiar, tiene que aprender cómo comportarse en la práctica. Entonces, teóricamente podría decir, suficiente. Si es el hombre, vamos a hacer el acto físico, ¿no? ¿Qué le hacemos? El Brit Milá. ¿Ya? ¿Suficiente? No es suficiente. Se necesita la mikve, se necesita la tevilá, se necesita como dicen Jajamim, que cuando el gentil entra en la tevilá, cuando sale de la tevilá, ¿qué es? ¿Cómo qué? Como un recién nacido. O sea, como una nueva criatura. Cuando yo llevo al kli a la tevilá, es como si ahora nació de vuelta. Como si ahora nació en el marco de Am Israel. Entonces, ¿qué hago con el kli? ¿Ya vamos a comer? ¿Qué hago con el kli? Con el kli hago limpieza física y espiritual. Y eso se conecta con la entrada a Eretz Israel. Antes de entrar en Eretz Israel, tenemos que tener claro que nuestra vida en Eretz Israel debe mantener esa limpieza. Primeramente,
la parte física, la parte material, donde debe haber esa limpieza, ¿sí? Donde todo debe ser tahor, donde debe ser puro, pero luego también debemos conectar todo lo que hacemos materialmente en esta tierra con la pureza espiritual. Azulay, por eso, sí, la Torá nos enseñó justamente aquí ese hok, esa regla, esa ley de oro de cómo manejar no solamente en forma general nuestro contacto con las naciones, sino afilu con los keilim, con los utensilios que los sirven en su vida cotidiana, para que cuando ellos pasen a ser de Am Israel, adquieran esa doble identidad, también limpieza física y también limpieza espiritual.